Entre las sombras del tiempo, envuelta en un velo de misterio y locura, yace una ciudad que ha trascendido la realidad misma. Carcosa. Su nombre, susurrado en antiguos manuscritos y soñada por mentes atormentadas, es sinónimo de enigma, decadencia y verdad prohibida. Carcosa no es un lugar que pueda señalarse en un mapa. Es un concepto, una presencia, un susurro entre dimensiones, ligada inextricablemente a los mitos de Cthulhu, aunque su origen precede incluso a la obra de H.P. Lovecraft. La primera aparición literaria de Carcosa se remonta al siglo XIX, en el relato An Inhabitant of Carcosa de Ambrose Bierce. En él, un hombre camina por un paisaje extraño y lúgubre, tratando de recordar su identidad, solo para descubrir que está muerto, y que la ciudad de Carcosa, de la que provenía, es ya una ruina olvidada. Es un cuento breve, pero sembró una semilla inquietante. Esa semilla florecería años más tarde en El Rey de Amarillo de Robert W. Chambers, donde Carcosa se convierte en un lugar maldito, asociado a un libro prohibido que causa locura a quienes lo leen. En la obra de Chambers, Carcosa es una ciudad junto al lago de Ely, bajo cielos extraños, con soles negros y estrellas que no pertenecen a ninguna constelación conocida. Su atmósfera está impregnada de fatalismo y desesperación. Es un lugar donde el tiempo se fragmenta, donde la realidad se quiebra y donde el Rey de Amarillo gobierna en un eterno silencio. Este monarca enmascarado, cuyo nombre jamás debe pronunciarse, es una figura central en el panteón oscuro de los mitos, a menudo considerado una manifestación o emisario de Astur, otro de los dioses exteriores. Con el tiempo, autores como August Derleth y el propio Lovecraft adoptaron y adaptaron la mitología de Carcosa al cuerpo general del horror cósmico. Aunque Lovecraft nunca menciona directamente a Carcosa, su influencia es palpable en su descripción de lugares no euclidianos, ciudades alienígenas y locuras inducidas por verdades ocultas. Carcosa se convirtió en un nodo, un punto de intersección entre las realidades, una ciudad que existe más allá del espacio y el tiempo, que aparece en los sueños de los locos y en los versos de poetas condenados. La geografía de Carcosa es inconsistente, onírica. A veces aparece como una ciudad imperial en ruinas, con torres altas que reflejan la luz de dos soles. Otras veces se presenta como un paisaje devastado, árido cubierto de niebla amarilla. En todos los casos, es un lugar donde la lógica fracasa, donde el lenguaje pierde sentido y donde los visitantes son consumidos por una revelación insoportable. Carcosa es el espejo oscuro del alma humana, un espacio donde el inconsciente toma forma y se vuelve tangible. La conexión entre Carcosa y los mitos de Cthulhu se fortalece al incorporar figuras como Hastur, el Rey de Amarillo y el Lago de Hali. Aunque la relación entre Hastur y Cthulhu es ambigua, en algunos textos se los presenta como entidades rivales, dos polos de una guerra cósmica que trasciende el entendimiento humano. En este contexto, Carcosa sería el dominio de Astur, un reino prohibido desde el cual se proyecta su influencia corruptora. El Rey de Amarillo, figura emblemática del lugar, es descrito a menudo como una presencia majestuosa y aterradora. Su rostro permanece oculto tras una máscara, y su manto amarillo ondea en una brisa que no proviene de este mundo. Aquellos que lo ven, o que leen el libro que lleva su nombre, caen en la locura. Su voluntad se impone sobre los soñadores, sobre artistas y escritores, quienes canalizan visiones de Carcosa sin saberlo. La obra de teatro El Rey de Amarillo, descrita en los relatos de Chambers, actúa como un umbral. Una vez leído el segundo acto, la mente ya no puede regresar. A nivel simbólico, Carcosa representa la decadencia del conocimiento, la corrupción de la verdad, el límite difuso entre la cordura y la locura. En este sentido, se convierte en una metáfora poderosa del horror cósmico. La idea de que hay verdades demasiado vastas para la mente humana, verdades que al ser reveladas destruyen la percepción de la realidad. Carcosa es la manifestación de esa verdad. Muchos cultos, dentro de los mitos, veneran a Astur y al Rey de Amarillo. Estos grupos suelen operar en secreto, escribiendo fragmentos de la obra prohibida, realizando rituales bajo lunas muertas y esperando la llegada del día en que Carcosa se manifieste por completo en nuestra dimensión. Se dice que los signos están apareciendo. El signo amarillo, un símbolo cuya forma no puede ser recordada conscientemente.
pero que induce terror inmediato a quien lo contempla. El canto de Casilda, en la ficticia obra teatral El Rey de Amarillo, la describe así: rompen las olas neblinosas a lo largo de la costa, los soles gemelos se hunden tras el lago, se prolongan las sombras en Carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras, y extrañas lunas giran por los cielos. Pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Los cantos que cantarán las íades donde flamean los andrajos del rey deben morir inaudibles en la penumbrosa Carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz, muere sin ser cantada, como las lágrimas no derramadas se secan y mueren en la perdida Carcosa. Por otro lado, en el relato Un habitante de Carcosa se nos presenta una Carcosa en ruinas, poblada únicamente por fantasmas que han perdido su identidad. Mucho se puede especular sobre cuál fue la causa de la destrucción de Carcosa, pero ciertamente nada se aclara en dicha narración. En la cultura popular moderna, Carcosa ha sido reinterpretada en series, novelas, videojuegos y películas. Desde referencias sutiles hasta homenajes directos, la ciudad sigue atrayendo a los creadores que desean explorar la frontera entre la razón y la locura. Uno de los ejemplos más notables es su aparición en la serie True Detective, donde Carcosa y el Rey de Amarillo son elementos clave del subtexto mitológico y psicológico de la historia. Carcosa no tiene una historia lineal. Es un palimpsesto de visiones, sueños y pesadillas. Algunos afirman que fue una vez una ciudad gloriosa, castigada por su arrogancia y condenada a no existir entre mundos. Otros sostienen que jamás fue construida, que siempre ha existido como un concepto puro, una manifestación del caos primordial. Sea cual sea su origen, su influencia sigue extendiéndose como una mancha en la psique colectiva. En última instancia, Carcosa es una invitación, no a un lugar físico, sino a un estado mental. Una puerta abierta hacia el vacío, una promesa de revelación pero también de pérdida, porque en Carcosa no hay redención, no hay sentido, no hay retorno, solo queda el eco de lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que nunca debió ser contemplado. Hay textos ocultos, grimorios que mencionan a Carcosa en susurros de tinta desvanecida. El libro de Ibón, el Necronomicon de Abdul al-Hadred, incluso los fragmentos de los manuscritos pnacóticos, sugieren la existencia de puertas interdimensionales que comunican nuestro mundo con aquel reino dorado. Algunas de estas puertas se abren en sueños, otras se encuentran escondidas en los lugares más olvidados del mundo. Una caverna sellada en la Antártida, una torre en ruinas en los Himalayas, un bosque donde los árboles crecen torcidos por la influencia de Astur. Los relatos de quienes han llegado a vislumbrar Carcosa hablan de una música que no tiene origen, de campanas que suenan en el aire sin viento, de figuras encapuchadas que caminan eternamente por plazas circulares. La ciudad parece viva, pero es una vida detenida, en pausa, como si esperara el regreso de su soberano. Y cuando el Rey de Amarillo regrese, lo hará no con ejército ni fuego, sino con palabras. Una simple palabra puede derrumbar imperios, y las suyas son las que describen el universo antes del universo, la forma antes de la forma. Es en ese contexto que Carcosa no es solo una amenaza, es también un destino. Atrae a los que han perdido toda fe, a los sabios desesperados, a los locos iluminados. Es el final del camino de la búsqueda del conocimiento absoluto. Pero el precio a pagar es alto. La identidad, la memoria, la razón. Todo se disuelve bajo los cielos dobles de Carcosa, donde el tiempo es una espiral y el yo se vuelve irrelevante. Así, la ciudad permanece, suspendida en algún rincón del cosmos, esperando. No necesita moverse, porque las mentes vulnerables viajan hacia ella por su cuenta. Y mientras más se intente entenderla, más se enreda su esencia en la estructura misma de la conciencia. Hasta que un día, sin previo aviso, se despierte dentro del propio pensamiento, y entonces será demasiado tarde. Carcosa habrá llegado.